Muy buenos días con todos los presentes. Les damos la bienvenida desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud a la TLIS de hoy titulada Prediabetes, dirigida por la doctora Claudia Michajeles Barreno, médico asistente del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Invitamos a todos los participantes a dejar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom, las cuales serán respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Michajeles. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Eh, ok. Buenos días con todos. Como acaban de mencionar, yo soy la doctora Claudia Michajeles Barreno y hoy día vamos a hablar, bueno, un tema a veces un poco controversial, como es la prediabetes. Soy actualmente médico endocrinóloga de acá del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Entonces, ¿qué es la prediabetes? Más que considerarla una enfermedad como tal, tenemos que verla como un estado intermedio. Estamos ante una persona en la que no tiene una glucosa normal, ya tiene una alteración en su metabolismo y sus valores de glucosa, pero no llega a poder decir que tiene diabetes, ¿no? Como una imagen, entonces es básicamente un paso en el camino de poder desarrollar una enfermedad tan importante como es la diabetes. Es cuando una persona ya podemos ver algunas alteraciones, pero estar antes de dar. ¿Por qué es importante reconocerla? Porque ese estado intermedio nos habla justamente de personas que tienen alto riesgo de desarrollar diabetes y no solamente eso, sino alto riesgo de desarrollar otras enfermedades cardíacas, cardiometabólicas, que vamos a ver en un ratito. ¿Ah? Entonces, tenemos algunos parámetros que son normales, ¿no? Si a ustedes les miden su glucosa en ayunas, lo completamente normal es que si sea de forma adecuada y no ha habido alguna razón adicional o medicamentos o infecciones que suben la glucosa, es que esa glucosa en ayunas esté menos de 100. Además, tenemos una prueba que en un ratito vamos a mencionar que se llama el test de tolerancia a la glucosa, de 5 gramos, que tal vez algunos de ustedes le han realizado, que es tomar un vasito de agua con 75 gramos de azúcar. Y la respuesta normal es que después de 2 horas de haber hecho esta sobrecarga de azúcar, mi glucosa no debería subir más de 140. Y por último, hay otra prueba adicional que también nos ayuda a ver nuestro control de glucosa y lo normal es que nuestra glucosa hemoglobina glicosilada, que es esta prueba adicional, esté menos de 5,7. Cuando yo digo que un paciente tiene diabetes, cuando yo le hago un control de glucosa en ayunas y está más de 126, o si le hago la prueba, como les mencioné, de sobrecarga de azúcar y sale más de 200, o hemoglobina glicosilada y está mayor o igual a 6,5, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay un estado, como les mencioné, intermedio en el que nosotros no tenemos una glucosa completamente normal, pero tampoco no estamos en y eso se llama justamente la prediabetes. ¿Ah? Entonces, un paciente con prediabetes es diagnosticado así porque tiene o una glucosa en ayunas entre 100 a 125, en lo que nosotros llamamos como términos médicos glucosa en ayunas alteradas, o tiene una glucosa a las 2 horas después de hacer la sobrecarga con glucosa entre 140 a 199, que le decimos intolerancia a la glucosa, o tiene glucosilada entre 5,7 a 6,4. Si se dan cuenta, son valores que, como les vuelvo a mencionar, no están completamente normales, pero no están en el rango de diabetes. Entonces, ¿por qué se desarrolla esta patología, no? Cómo nuestro riesgo de desarrollar diabetes, desarrollar enfermedades cardíacas, varía dependiendo de qué circunstancias estemos. Si puedo poner acá el punto. No se puede. Entonces, al inicio, sí se puede. Ya. Al inicio vemos una persona que tiene un peso adecuado, que es una persona activa, realiza ejercicio. Pues si le hacemos los exámenes, probablemente esa persona pues tenga una glucosa normal, tenga una insulina. ¿Qué es la insulina? Es la hormona que ayuda a controlar nuestra glucosa. Si nosotros, por ejemplo, comemos alguna harina, algún carbohidrato, para que nuestro azúcar no suba en la sangre, nosotros vamos a esta hormona que se llama insulina.
¿no? Entonces, somos una persona que tiene un peso adecuado, que somos activos, realizamos ejercicio, tenemos glucosas normales y también cuando comemos nuestros alimentos, la insulina sube, que es lo que nosotros consideramos todavía rangos adecuados. Entonces, si estamos en estas circunstancias, somos personas que tienen bajo riesgo de problemas cardíacos y bajo riesgo de desarrollar diabetes. ¿Qué pasa, no? Si ya pasamos a ser una persona que tiene sobrepeso, tiene obesidad, y acá es especialmente importante lo que llamamos la obesidad abdominal. Es decir, si nuestro exceso de peso está principalmente en nuestra zona abdominal, en nuestra zona de la barriguita, o en la zona de los brazos o la zona de los muslos, es verdaderamente este exceso de grasa es más dañino que si está localizado en otras zonas. También si somos una persona que es sedentaria, que física o somos pacientes, somos personas que tenemos antecedentes familiares de diabetes, que eso lamentablemente sí aumenta también nuestro riesgo personal de desarrollar diabetes, o somos una persona que tiene otras enfermedades metabólicas, ya sea tengo hígado graso, haber tenido ya antecedentes de enfermedades del colesterol o los triglicéridos. Entonces, puede ser que todavía nuestra glucosa esté normal, pero nuestra producción de insulina, esta hormona, como les mencioné, que controla la glucosa, ya esté alterada, esté aumentándose para poder tratar de compensar eh, nuestros factores de riesgo, ¿no? Este exceso de alimentación, el sedentarismo o nuestro familia. Y eso, ¿por cómo lo vamos a ver? Porque imagino algunas veces deben haber visto algunas personas o ustedes también haber visto esto en su cuellito. Podemos reconocerlo porque aparecen estas manchas oscuritas, en la zona pues, de los pliegues, no solamente el cuello, sino las axilas o en mi zona inguinal. Se comienza a aparecer, a ponerse de una oscuración, una coloración oscura, o me aparecen estos como lunares, que le decimos lunarcitos de carne o médico acrocordones. Ambos son signos clínicos de ya tener problemas en la insulina, ¿no? Entonces puede ser que todavía nuestra glucosa está normal, pero si ya tenemos estos factores de riesgo, especialmente si ya tenemos estos en nuestro cuerpo, pues ya nos estamos hablando de problemas en la insulina, que lamentablemente eso igual ya nos está hablando de que somos pacientes que tienen más riesgo de desarrollar diabetes, ¿no? Si esto se mantiene, si seguimos con el exceso de peso, una alimentación inadecuada o el sedentarismo, pues podemos pasar de este primer momento en el que todavía nuestra glucosa está normal y solamente está alterada nuestra insulina a que nuestra glucosa suba, pero todavía no en rangos de diabetes, que es lo que hemos hablado, que es la llamada prediabetes, ¿no? ¿Por qué es importante reconocerlo? Pues como mencioné, porque somos lamentablemente personas que tienen más riesgo de desarrollar eventos cardíacos o más riesgo de desarrollar diabetes, ¿no? Y si pues seguimos pues con esos factores de riesgo y no hay un cambio en nuestro estilo de vida, eso con el tiempo nos va a llevar a la diabetes, ¿no? Y ahí es cuando nuestra glucosa va a estar alta ya, claramente alta, y no solamente aumenta nuestro riesgo de problemas cardíacos, sino el riesgo de desarrollar complicaciones por la diabetes, ya sea los problemas en el riñón, en el ojo, los nervios, las úlceras de pie, todas las complicaciones que sabemos que pueden causar la diabetes, ¿no? Entonces, en nuestro país se estima, no tenemos toda la estadística nacional, pero sí tenemos algunos estudios que estiman que el 22% de las personas tienen prediabetes, ¿no? O sea, uno de cada cuatro de nosotros tiene prediabetes y 7% tienen diagnóstico de diabetes, ¿no? Pues como les mencioné, ¿por qué es importante identificar a estas personas? Porque si yo tengo prediabetes, 5 a 10% de estas personas que tienen prediabetes progresarán a diabetes cada año, ¿ya? Y en los próximos 3 a 5 años, lamentablemente, este riesgo aumentará al 25 a 50%, ¿ya? O sea, más o menos hasta casi la mitad en los próximos 3 a 5 años de aquellas personas que tenían prediabetes podrán desarrollar diabetes. Y si vemos durante toda la vida, si en algún momento me dijeron que yo tenía prediabetes, lamentablemente mi riesgo de desarrollar diabetes en algún momento de mi vida es de entre un 50 a un 70%, ¿no?
No hay un número exacto porque es muy diferente dependiendo de mis factores de riesgo, dependiendo de mi alimentación, dependiendo incluso de mi raza. Lamentablemente, las personas de raza latina como nosotros somos uno de los grupos que tienen más riesgo, pues, de desarrollar prediabetes y diabetes. Entonces, ¿quiénes son los que tenemos que tener bastante cuidado? ¿Quiénes somos un grupo bastante vulnerable para poder desarrollar prediabetes o diabetes? Aquellas personas que tienen sobrepeso o obesidad, aquellas personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, aquellas pacientes que tienen historias de enfermedades cardíacas previas o de hipertensión arterial, aquellas mujeres que tienen el diagnóstico de ovario poliquístico, que es una enfermedad caracterizada justamente por alteraciones en la insulina y luego en la glucosa, que pueden tener alteraciones también menstruales y que cuando hacemos ecografías, pues también salen apariencia de unos ovarios, la apariencia de los ovarios con muchos quistes, ¿no? También aquellas mujeres que durante el embarazo fueron diagnosticadas de diabetes gestacional, en nuestro país ya hacemos un tamizaje universal, significa todas las mujeres gestantes tienen que hacerse un tamizaje entre la semana 24 y 28 para descartar diabetes gestacional. Si en algún momento te diagnosticaron de diabetes gestacional al hacerte esta prueba durante tu embarazo o tuviste un bebé que pesó más de 4 kilos al nacer, eso me da más riesgo a mí de desarrollar prediabetes o diabetes. Aquellas personas que tienen ya diagnósticos previos de problemas de colesterol, aquellas personas que son sedentarias, o como mencionamos a un ratito, si hay alguna forma de ver clínicamente, de ver con signos en mi cuerpo que yo tengo problemas en la insulina. Este es el más característico, se llama acantosis nigricans, y se dan cuenta es una coloración oscura como terciopelo que aparece principalmente en la zona del cuello, pero puede aparecer también en la axila o en la zona inguinal. Entonces, considerando estos grupos de riesgo, ¿qué dicen las guías de nuestro país? ¿A quiénes le deberíamos hacer las pruebas para ver si tienen prediabetes o diabetes? ¿Ya? Si soy una persona que ya tienes más de 40 años, si tengo sobrepeso o obesidad, debo hacerme un descarte de prediabetes y diabetes, ¿no? Si tengo menos de 40 años, también no necesariamente a todos hay que hacerle los exámenes, pero si tengo algún factor de riesgo, por ejemplo, si ha habido alguien en mi familia con diabetes, especialmente si son cercanos, mi papá, mi mamá, mis hermanos, si he tenido antecedente de tener diabetes durante mi embarazo o tener un bebé que haya nacido con 4 kilos, si una mujer que ha sido diagnosticada con el síndrome de ovario poliquístico, o como les mencioné, si tengo estos signos en mi cuerpo de tener problemas en la insulina, deben hacerme las pruebas de glucosa, aunque no tenga todavía 40 años, ¿no? Si esos valores, si esas pruebas de glucosa salen normales, no tengo que hacerlo constantemente tampoco. Ya las guías mencionan, se repiten cada 2 a 3 años si esa primera prueba salió normal. Esta es otro instrumento bastante útil para poder saber a qué pacientes o qué personas deberíamos hacer las pruebas de la diabetes. Es una escala que se llama la FIN-RISC, que es simplemente con los datos que yo tengo, por ejemplo, mi edad, mi índice de masa corporal, que es un índice, es una división simplemente entre mi peso y mi talla al cuadrado, y me va a salir un número, y de acuerdo a eso yo voy a poder saber si estoy sobrepeso, obesidad. También después, si yo me mido la cintura, poner mi perímetro de cintura acá. Y con la información de si yo hago ejercicio, si como verduras, si tomo alguna medicación también para la presión, o alguna vez me han encontrado ya alteración en la glucosa o algún diagnóstico de diabetes en mi familia. Con toda esa información vamos poniendo puntos en esta escala, y esto también me va a decir mi riesgo de desarrollar diabetes, ¿no? Eso es importante porque claramente si tengo un riesgo más alto, es importante que me haga las pruebas para descartar diabetes, ¿no? Esta escala no te da el diagnóstico, no te dice que tienes diabetes o no. Para eso necesito las pruebas que ahorita vamos a ver, pero sí me va a decir cuál es mi riesgo de desarrollar. Entonces, justamente de eso vamos a hablar, ¿no? ¿Qué pruebas
hacemos nosotros para poder saber si alguien tiene diagnóstico de prediabetes o diabetes, ¿no? Básicamente son tres. La primera, que es la más simple y es la que más está disponible en los diferentes centros de salud, etcétera, es la medición de glucosa en ayunas en una muestra de sangre venosa. ¿Ya? ¿Qué significa? Una persona va al laboratorio por lo menos con un ayuno de por lo menos 8 horas y menos de 12 horas también. Si ya tengo más de 12 horas, no es recomendable hacer la prueba. Y tengo que tener un ayuno de no haber comido ningún alimento ni ninguna bebida calórica. ¿Ya? ¿Qué significa? Tampoco ninguna bebida que tenga algunas calorías, ya sea algún té, pero que tenga azúcar, o alguna avena, alguna maca, porque eso también va a alterar mi glucosa. ¿Ya? Segundo, es importante saber que para hacer el diagnóstico, o sea, para yo saber si tengo diabetes o prediabetes, necesito hacerla mediante una muestra de sangre venosa. O sea, cuando me toman la muestra en laboratorio y me sacan la muestra con un tubito. No es útil la muestra de glucosa capilar, o sea, ya ven, como vemos acá, estas maquinitas que se llaman glucómetros, en las que se sale una gotita de sangre y con eso yo mido la glucosa, son pruebas muy útiles para hacer el control de personas que ya sabemos que tienen diabetes y ver cómo van con el tratamiento, pero no son lo suficiente exactas para yo poder decir si esa persona en verdad tiene el diagnóstico de diabetes o prediabetes, ¿no? Entonces, si yo soy una persona que no tiene el diagnóstico de diabetes o prediabetes, estas valores, estas mediciones de glucosa no me van a hacer el diagnóstico. Estas mediciones con estas maquinitas, estos glucómetros, no me van a hacer el diagnóstico de ninguno de los dos. Para eso sí necesito una muestra de sangre de la vena. ¿Ya? Otra cosa importante, si yo en ese momento que me programaron la prueba, estoy con fiebre o estoy con una infección o estoy usando ciertos medicamentos como los corticoides, ya sea prednisona, dexametasona, etcétera, es mejor no hacerse la prueba en ese momento porque puede salir alterada por esas condiciones, ¿no? Por el uso de medicamentos o por la infección o la fiebre, ¿no? Mejor esperar a que yo me recupere, yo no estoy tomando el medicamento y ya con eso hacerme la prueba. La segunda prueba que me pueden indicar para saber si yo tengo prediabetes o diabetes es la prueba más exacta. Se llama el test de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de azúcar. Igual venimos al laboratorio después de un ayuno de 8 horas. ¿Y qué hacemos? Primero nos van a medir una glucosa antes de darme el azúcar, una glucosa inicial, después, cuando estoy viniendo en ayunos, y luego me van a dar un vasito de agua con 75 gramos de azúcar, ¿no? O sea, un agua bastante dulce, ¿no? A veces también ponemos un limoncito o algo adicional para pues, ocultar el sabor, pero ya vienen en unos sobrecitos estandarizados, es una prueba que usamos, estamos seguros de usar una cantidad de azúcar exacta. ¿Ah? ¿Qué va a pasar? A las 2 horas después de haberme dado esa agüita con azúcar, me van a volver a medir la muestra de sangre en la vena y eso lo van a procesar y lo van a... ¿Ya? Como vimos al inicio, si ese valor está alterado, ya me puede hablar de prediabetes o diabetes. ¿Ya? Eso sí, recuerden que si se les mide esa prueba, se les pide esa prueba, tienen que ir con por lo menos un ayuno de 8 horas y tienen que ir con tiempo porque es una prueba que van a tener que hacer una nueva medición a las 2 horas nuevamente en laboratorio. Y la tercera prueba que usamos se llama hemoglobina glicosilada, o bueno, acá vemos sus siglas. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Es una prueba que nos ayuda a ver los valores de glucosa de los últimos 3 meses. ¿Ya? Es una forma de saber no solamente cómo está mi glucosa en ese momento, sino ver cómo estuvo los 3 meses previos, ¿no? Eso sí, de las que hemos visto, es la prueba que sí tiene que ser realizada en un laboratorio que use métodos estandarizados. Puede haber mucha variabilidad dependiendo del método que use el laboratorio o si no hay un buen control de calidad. ¿Ya? Entonces, si queremos estar seguros de usar esta prueba para hacer nuestro diagnóstico, debe ser en un laboratorio confiable, un laboratorio calificado, que a veces puede ser que no esté disponible en todos los centros de salud. Y además, como es una prueba que en verdad depende de la hemoglobina, nos ayuda a ver cómo está la glucosa de nuestra hemoglobina,
no va a ser tan útil si yo soy una persona que tiene anemia o que tiene una enfermedad de la sangre, como son las enfermedades hemolíticas, o si me han hecho una transfusión de sangre reciente, ¿no? En esas condiciones es mejor usar las otras pruebas para saber si yo tengo un diagnóstico de diabetes o prediabetes. Entonces, ¿qué hacer si lamentablemente sí tengo prediabetes? ¿No? Si llegué, me hicieron mis pruebas y sí salió que tenía prediabetes, primero es importante que vaya a mis controles, ¿no? Una vez que ya fui diagnosticada de prediabetes, lamentablemente, como les mencioné al inicio, somos personas que tenemos alto riesgo de desarrollar diabetes y otras enfermedades, ¿no? Entonces, el médico que me ha visto me va a indicar que por lo menos tiene que verme una vez al año y para ver mi estado de glucosa, para ver que si estoy manteniendo en prediabetes o ya estoy desarrollando diabetes. Y idealmente esa evaluación de cómo está mi glucosa será con la prueba de tolerancia, ¿no? Con esa agüita con azúcar. Y esos controles serán de por vida, ¿ya? Aunque luego mis próximos controles salga bien, no significa que debo faltar a mis controles. Lamentablemente, si he desarrollado en algún momento prediabetes, ese riesgo siempre va a estar ahí. Puedo modificarlo, sí, pero ya ha sido una manifestación de que mi glucosa ya comenzó a alterarse. Entonces, ¿cómo me van a controlar en consulta si tengo prediabetes? ¿No? Lo primero que van a hacer, me van a pesar, me van a tallar, van a sacar esto, el llamado índice de masa corporal. Si se dan cuenta, es una división entre el peso y la talla al cuadrado y nos sale un número. Es útil para nosotros los médicos porque nos habla de si el paciente tiene sobrepeso, tiene obesidad, qué grado de obesidad tiene, ¿no? Y además es importante pues que también usan a veces otros parámetros antropométricos, o sea, nos hagan por ejemplo también la medida del abdomen, porque si es exceso de peso es principalmente en la zona central y no tanto por ejemplo en la cadera o los brazos, es más perjudicial. ¿Ya? Otra cosa que también estamos incorporando es el perímetro de cuello. También nos puede medir el cuello y con eso también si está alto nos habla de mayor riesgo de problemas como prediabetes o diabetes. Otra cosa que también nos van a controlar en la consulta es siempre nos van a indagar sobre hábitos que estamos teniendo, por ejemplo, si hay consumo de tabaco o hay consumo de alcohol, porque lamentablemente esos hábitos son perjudiciales para la salud y me pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas o enfermedades hepáticas, ¿no? Entonces, si ya como persona con prediabetes tengo alto riesgo de desarrollar diabetes, enfermedades metabólicas y además le agrego un hábito perjudicial, esto empeora mi riesgo y por eso es importante siempre hablar sobre estos hábitos y pues tratar de cambiarlos si los tengo. Y en la entrevista que tenga con el médico, preguntar sobre mis hábitos alimentarios, también sobre mi entorno social, sobre quién cocina en mi casa, si soy yo, si yo como en casa, si como fuera, porque eso es importante también para luego, cuando hablemos del tratamiento, poder ver cómo vamos a modificar. Otra cosa que hacemos o controlamos en las personas que tienen prediabetes es no solamente vamos a centrarnos en tu glucosa, sino vamos a ver que no haya otra enfermedad metabólica que es pues claramente más frecuente en personas que tienen prediabetes, ¿no? Una de ellas muy importante es la hipertensión, así que cada consulta que vayas se te medirá la presión para ver que no estés desarrollando hipertensión o si tienes hipertensión y estás en tratamiento, ver que esté en rangos adecuados. También un examen muy importante que se hará es el perfil lipídico. El perfil lipídico es la forma de evaluar los diferentes tipos de grasa que pueden aumentar mi riesgo cardíaco en mi sangre. Y eso normalmente incluye el colesterol total, el colesterol HDL o el llamado colesterol bueno, el colesterol que protege mi corazón, el colesterol LDL, que es el colesterol malo, el que hace lo contrario, aumenta mi riesgo de enfermedades cardíacas, y por último los triglicéridos. Además, como todas las personas que tienen prediabetes, como normalmente pues son personas que tienen tal vez exceso de peso o hábitos alimentarios no tan adecuados, tiene mayor riesgo de hacer la llamada enfermedad hepática estetóxica asociada a disfunción metabólica o el nombre con lo que le conocemos las personas, el llamado hígado graso, ¿no? Y eso mi médico lo hará usando una ecografía del hígado y un perfil del hígado
para poder ver si ya hay manifestación de esta enfermedad, ¿no? Y por último, harán un examen que es ácido úrico. Este es un examen que nos habla o nos ve una proteína o nos ve una sustancia que está en nuestra sangre, que es viene del metabolismo de las proteínas, pero que si lamentablemente está muy alto, también puede aumentar mi riesgo de problemas cardíacos, ¿no? Entonces, como vemos, no solamente es enfocarnos en los valores de glucosa, sino todos los factores de riesgo que lamentablemente me hicieron que yo tenga prediabetes aumentan mi riesgo también de enfermedad, de otro tipo de enfermedades, de que me suba la presión, que me haga problemas de colesterol, que tenga hígado graso o que tenga problemas en el ácido úrico, y por eso siempre también es importante evaluar que no tenga alguna de estas enfermedades. Bien, entonces ahora vamos a hablar de lo que es el tratamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué significa si tengo prediabetes? Que ya no tengo ninguna otra solución, que voy a tener diabetes sí o sí y no hay ninguna solución. Eso no es verdad. ¿Ya? Sí hemos hablado al inicio que lamentablemente ya tener prediabetes aumenta bastante mi riesgo de desarrollar diabetes, pero también eso se puede cambiar, eso se puede modificar. ¿Ya? Este es un estudio en el que este es un programa, perdón, un estudio que evaluó un programa que se llama el Programa de Prevención de Diabetes. Se comparó a a tres grupos de pacientes, aquellos que tenían prediabetes y no se les hizo ninguna intervención, simplemente se les hizo pruebas para ver si desarrollaban diabetes. Al segundo grupo se les dio medicamentos, se les dio fármacos, especialmente, bueno, en este caso se le dio metformina, que es un medicamento que ayuda a mejorar nuestra producción de insulina, esta hormona que controla la glucosa. Y al tercer grupo se les hizo cambios en estilo de vida, ¿no? Se le mejoró la alimentación, se le indicó una dieta, se indicó actividad física, se intentó que ellos bajaran de peso, ¿no? Entonces, ¿qué demostró este estudio? Que si yo usaba una intervención, si yo usaba un medicamento o cambios en estilo de vida, mi riesgo de desarrollar diabetes podía bajar, ¿no? Sin embargo, como ven acá claramente, ese riesgo de desarrollar diabetes bajaba mucho más si yo me enfocaba en cambiar mis estilos de vida. ¿Ya? O sea, riesgo de desarrollar diabetes podía bajar hasta un 58% si yo bajaba de peso, si ejercicio, mejoraba mi alimentación, y que era un resultado mucho mejor que solamente usar medicamentos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que como médico, siempre, si tienes prediabetes, el primer cambio que te vamos a indicar es que instaures cambios en estilo de vida, ¿no? Que tengas un estilo de vida saludable. ¿Por qué? Porque es la estrategia, es la forma más efectiva de bajar mi riesgo de desarrollar diabetes, y como vimos ahí, lo baja hasta en un 50%. ¿Ah? Entonces, ¿qué incluye los cambios de estilo de vida saludable? ¿No? Uno es una alimentación saludable, dos es la actividad física y tres es dejar los hábitos perjudiciales para mí, ¿no? Ya sea el tabaquismo, el alcoholismo, los niveles de estrés o la mala calidad de sueño que también interfiere, ¿no? Entonces, respecto al primer punto sobre lo que es la alimentación, si yo ya soy un paciente que tiene sobrepeso u obesidad, se ha demostrado que si por lo menos bajo 7% de mi peso inicial, baja significativamente mi riesgo de desarrollar diabetes, ¿no? Entonces es lo que vamos a tratar de pedir, que por lo menos bajemos 7% del peso inicial en unos 3 a 6 meses. ¿Cómo se logra eso? ¿Ya? Realmente no hay ninguna dieta mágica o alguna hierba mágica que lo logre, pues se logra con dietas que tengan restricción calórica, ¿no? Una dieta que sea baja en calorías más actividad física, ¿no? Como ya somos en este caso una persona que tiene prediabetes, que ya tiene alteraciones en la glucosa, esa dieta idealmente será bajo la supervisión de un personal de salud, o sea, un nutricionista que me guíe y me indique qué es una dieta saludable y que me indique cuántas calorías debo comer y cómo hacer, ¿no?
con el paso del tiempo, pues han aparecido nuevas formas o nuevas cosas que podemos usar para también bajar de peso. Ahora ya tenemos medicamentos para bajar de peso o incluso cirugías para eso. Sin embargo, el uso de estos medicamentos siempre tiene que ser hecho con indicación médica, ¿ya? Tiene que ser evaluado por tu médico tratante para ver si es una buena alternativa para ti, si no va a interaccionar con tus otros medicamentos o si es una cirugía, sí, pues vas a lograr buenos resultados y te puedes adherir a todos los manejos que hay que hacerse para una cirugía. Entonces, como les mencioné, no hay una dieta específica que funcione para todos. Cada persona es individual y depende mucho de dónde como, de acceso que tengo, a qué alimentos me gustan, a cuántas veces tiendo a comer, entre otras cosas. Pero en general sí tenemos reglas generales que tratamos de hacer con todas las personas que tenemos que tienen prediabetes, ¿no? Lo primero es limitar aquellos alimentos que tengan azúcares simples, ¿no? Los azúcares simples son aquellos azúcares que mentalmente mi cuerpo absorbe más rápidamente y que rápidamente mi cuerpo tiene que reaccionar con problemas, con alteraciones o con picos de insulina y que con el tiempo me va a llegar a más riesgo de diabetes o prediabetes, ¿no? ¿Cuáles son estos azúcares que sí debo tratar de limitar o eliminar de mi dieta? Son aquellas azúcares procesadas, por ejemplo, el azúcar rubia, el azúcar blanca, la miel o aquellos alimentos que tengan estas, ¿no? Por ejemplo, galletas, tortas o gaseosas que tienen azúcar. Estos alimentos sí vamos a tratar de limitarlos, eliminarlos completamente. Por otra parte, los carbohidratos, esos azúcares, pero que son más de absorción más lenta, no se deben eliminar completamente de tu dieta. Simplemente tenemos que elegir aquellos carbohidratos, aquellas harinas más nutritivas que no sean muy procesadas, ¿no? Somos un país que tenemos una gran variedad de carbohidratos, de harinas, aquellas, algunas con muy buen aporte o muy nutritivas, por ejemplo, quinoa, menestras, choclo, algunos tipos de arroz integral y los podemos consumir aunque tengamos prediabetes, pero siempre en las raciones adecuadas y siempre buscando aquellas carbohidratos más nutritivos, ¿no? Es diferente comer, por ejemplo, arroz blanco al arroz integral. El arroz integral tiene más fibra. Igual es diferente comer un pan que sea procesado, que venga ya de una fábrica, como un pan de molde, a un pan que yo consigo en mi panadería, que lo hacen solamente con agua, con harina, con sal, que es menos procesado y pues no me va a hacer tantos problemas de glucosa o insulina. Otro dato importante para mejorar mi riesgo de desarrollar diabetes si tengo prediabetes es aumentar mi consumo de fibra. ¿Ah? La fibra es una sustancia que tienen algunos alimentos que justamente me ayudan mucho a controlar mi glucosa y también a sentirme más satisfecho, más saciado y no estar picando o comiendo muy seguido, ¿no? Las dos principales fuentes de fibra son las verduras, como vemos acá, y las frutas, ¿ya? Sí es verdad que hay que tener cuidado con ciertas frutas, porque también además de fibra van a tener fructosa, por ejemplo las uvas, el plátano, el mango o la sandía, que no significa que tengo que quitarlas completamente, pero que sí voy a tener que racionarlas. Voy a tener que comer una ración más pequeña que si comiera otra fruta, ¿no? Respecto a las verduras, siempre las verduras cuando son frescas tienen más cantidades de esta sustancia de fibra, ¿no? Entonces siempre recomendamos más ensaladas frescas que cocidas y en general no recomendamos sopas o extractos o cremas porque al haber estado sancochadas tanto tiempo las verduras o al haber sido licuadas pierden sus componentes nutricionales buenos para. Otro dato importante es el consumo de proteínas, ¿no? Que también es un grupo alimenticio importante para nuestra dieta, ¿no? Por esa parte es importante saber que hay proteínas que son más nutritivas para mí, principalmente los pescados, que son proteínas que no solamente, perdón, alimentos que no solo tienen proteínas, sino también tienen una cantidad de grasas saludables, de ácidos grasos polisaturados que son básicamente beneficiosos para mi corazón. Pero además
Si voy a consumir proteínas, tratar de elegir aquellas proteínas más magras, ¿no? Por ejemplo, el pollo, el pavita, aquellas carnes que no tengan tanta grasa, ¿no? El huevo también es una buena opción, siempre y cuando no sea frito y sea en una cantidad adecuada según lo que te recomiende tu nutricionista. Y bueno, la carne de res, la carne de chancho y el pato, que son lamentablemente aquellas carnes con más cantidad de grasa saturada o mala para ti. Puedes consumirlas, pero van a tener que racionarlas una vez a la semana o cada 15 días. Entonces, eso es importante lo que es respecto a las grasas, ¿no? No todas las grasas son iguales. Tenemos aquellas grasas que vienen de las frituras o de las carnes o de los alimentos procesados. Esas grasas tratamos siempre de reducirlas, de no consumir tanta cantidad y preferir aquellos alimentos que sí tengan grasas saludables, ¿no? Acá vemos algunos ejemplos, por ejemplo, el pescado, el aceite de oliva, la palta, los frutos secos, nueces, almendras, pistachos, cuenta que no sean confitados, son opciones de grasas saludables. Eso sí, en lo que es este tipo de alimentos importa bastante la porción porque a veces pueden tener muchas calorías, pero son opciones saludables que deberían tener mi dieta, tampoco sin exagerar en la porción. Entonces, esta es una pirámide alimenticia que nos habla de que tengo que tener algunas consideraciones en mi dieta, ¿no? Siempre en la base de mi alimentación es que trate de usar una técnica culinaria saludable, trate de usar pues hervido, al horno, alimentos hervidos, al horno, la parrilla, cocidos y menor cantidad de frituras, ¿no? Tengo que tomar una buena cantidad de agua, siempre tengo que complementar mi dieta con actividad física diaria y dependiendo de la dieta que me dé mi nutricionista, pues tengo que tener cierta cantidad de calorías si quiero bajar de peso. Luego, hay ciertos grupos que tienen que estar en cada comida principal. Unos son los carbohidratos, como hemos hablado, pero siempre eligiendo aquellos carbohidratos menos procesados, aquellos carbohidratos que tengan más fibra, como son los panes de harina de granos enteros, o las pasas integrales, o los arroces integrales, o las legumbres, o hasta las patatas, ¿no? Esto siempre acompañarlo de algún tipo de verduras y hortalizas. Y bueno, también puedo consumir frutas, pero con un límite de 3 al día. Como vemos también al inicio, incluir proteínas. Ahí ya depende mucho de la disponibilidad de las que tú tengas, pero siempre elegir aquellos, preferir pescados, carnes magras, carnes blancas, huevos o legumbres antes que las carnes con más grasas como es la de res, chancho o pato, ¿no? Que vemos acá, ¿no? Las carnes procesadas, es decir, aquellos embutidos, aquellas menudencias por la cantidad de grasas que tienen, tratemos, como vemos en la pirámide, de consumirlos muy infrecuentemente. Y aquellos dulces, bollerías, grasas untables, snacks, o sea, aquellas galletas gaseosas, postres, o aquellos panes que en verdad se realizan con gran cantidad de mantequilla, o aquellos panes industriales que lamentablemente les ponen muchos aditivos, son justamente aquellos alimentos que deberíamos tratar de reducir o limitar lo más posible. Entonces, esta es una forma práctica de poder yo planificar mi comida, es el método del plato. Nos habla de que en mi plato yo debo tener siempre por lo menos 3 componentes, debo tener una buena cantidad de verduras. Vean cómo en este plato hay una ensalada, que es la mitad de mi platito. 2, tengo que tener una harina, un carbohidrato, pero solamente uno de ellos. En este caso se eligió una papa. Igual vean, en este caso es una papa cocida, que es una preparación saludable, en vez de una papa frita o una preparación que no sea tan saludable, ¿no? Y tengo que tener una proteína, que como les mencioné, pues en este caso se eligió pescado como una fuente de grasas saludables, pero que también puedo usar otras carnes magras o huevo o incluso menestras. El otro componente importante a implementar si yo tengo prediabetes es la actividad física, ¿ya? Las recomendaciones que hacemos es que por lo menos hagamos 150 minutos a la semana de actividad física moderada, ¿ya?
pueden ser hechos en intervalos de 30 minutos a más y tienen que ser hechos por lo menos en 4 o 5 días a la semana. O sea, tampoco la idea no es que hagamos los 150 minutos en un día, sino sí tienen que ser espaciados en diferentes días. Lo otro, idealmente no deben pasar más de 2 días que yo no haga alguna actividad física. En este caso sí es importante recomendar algún tipo de ejercicio, ¿ya? Sí es verdad que tenemos que mantenernos activos, es decir, por ejemplo, si yo actividades del día a día, preferir mantenerme activo, si voy a ir al mercado y caminando y no usar tantos métodos de transporte, o si voy a poder hacer algún tipo de actividad física, mantenerme activa, elegir esos métodos. Pero aparte de esas actividades que yo hago día a día, debo darme un tiempo para hacer algún tipo de ejercicio, ¿no? O sea, para poder hacer una actividad física programada, ya sea, por ejemplo, caminatas, correr, fútbol, natación, el ejercicio que a ustedes se les acomode más o puedan mantener más tiempo, ¿no? Y siempre, además de ese ejercicio aeróbico, ese ejercicio que gasta energía, siempre también recomendamos que por lo menos 2 a 3 veces por semana hagamos algún tipo de ejercicio de resistencia, es decir, que haya algún ejercicio que usamos pesas o ligas en el que tratamos de mejorar o fortalecer la masa muscular. Entonces, como mencionamos hace un ratito, recuerden que el principal manejo de la prediabetes son los cambios en estilo de vida. Eso nunca va a ser reemplazado por medicamentos, porque en verdad los cambios en el estilo de vida es la estrategia más eficaz, la estrategia que nos baja, reduce más el riesgo de diabetes. Pero sí es verdad que se puede recomendar usar metformina, que es un medicamento para mejorar mi glucosa y mi insulina si tengo alguna de las siguientes condiciones, ¿no? Si hay una obesidad, especialmente si mi índice de masa corporal es mayor de 35, si mis valores de glucosa en ayunas ya están bastante elevados, más de 110, o mi hemoglobina glicosilada está más de 6, ya soy lamentablemente un grupo de riesgo que es más que aquellos que tienen glicosiladas un poco más bajas. O si soy una mujer que tiene antecedente de diabetes gestacional, lamentablemente soy un grupo que tiene alto riesgo de desarrollar diabetes y puede indicárseme también, además de los cambios en el estilo de vida, el uso de medicamentos, ¿no? Pero les vuelvo a insistir, el hecho de que yo tome alguna pastilla como metformina para mejorar mi glucosa, porque yo soy una persona con prediabetes, no reemplaza los cambios que tengo que hacer en mi estilo de vida. ¿Ok? Entonces, bueno, para concluir, solamente reforzarles que el mensaje de esta charla es que el diagnóstico de prediabetes no es una condena, no significa que soy una persona que sí o sí va a desarrollar diabetes. Simplemente nos ayuda a nosotros, a las personas y a los médicos saber qué personas tienen alto riesgo de desarrollar diabetes para poder hacer cambios en estilo de vida y bajar ese riesgo y también búscanlo como una oportunidad para ver si tengo alguna otra enfermedad asociada, alguna otra enfermedad metabólica que debo tratar y debo cambiar. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias por Muchísimas su atención. gracias y felicitaciones, doctora Michajeles. Vamos a hacer la ronda de preguntas. Vamos a comenzar con las consultas hechas por los participantes. Nos consultan. Buen día. ¿El síndrome de Sjögren puede alterar los niveles de glucosa en sangre en el paciente? Como tal, no, pero sí algunos medicamentos usados para el síndrome de Sjögren, algunos medicamentos que me bajan la respuesta inmune pueden aumentar mis valores de glucosa. ¿Ya? Entonces, más que por la enfermedad, el uso de ciertos medicamentos sí me pueden alterar los valores de glucosa. Así que si me indican alguno de esos medicamentos, mi médico me va a hacer controles de glucosa. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, si tengo prediabetes, ¿también debo seguir una medicación? Perdón, si tengo. Si tengo prediabetes, ¿también debo seguir una medicación? Como mencioné, no todas las personas con prediabetes toman medicamentos. El medicamento que normalmente usamos nosotros para mejorar mi glucosa se llama metformina,
pero no se usa en todas las personas con prediabetes. Normalmente lo usamos si ya soy una persona que además tiene cierto grado de obesidad, si he sido una mujer que tuvo antecedente de diabetes gestacional o si mis valores de hemoglobina glicosilada están más de 6, que como mencioné es una forma de ver cómo está mi control de glucosa en los 3 meses, en los últimos 3 meses. Si no cumplo alguno de esos tres criterios, puedo solamente mantenerme con cambios en estilo de vida. Igual volverles a mencionar que el usar algún medicamento no reemplaza los cambios en estilo de vida, simplemente lo usamos para apoyar los cambios en estilo de vida porque los grupos que mencioné son lamentablemente los grupos que tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes. Muchísimas gracias, doctora Michajeles. Nuevamente felicitarla y agradecemos también a todos los participantes que se han conectado el día de hoy. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IS. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros, doctora Michajeles. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad con todos. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta luego.